siguiendo con la tradición, acabo de coger la palabra a las 7 en punto de esta tarde. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Manuel del Jesús, que es profesor de la Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor de la Universidad de Cantabria y adscrito al Instituto Hidrográfico de dicha universidad. Yo me acabo de llevar la sorpresa de que su padre nació aquí en Tenerife. No lo sabía cuando contactamos con el instituto para ver quién podía comentarnos este tema, que es la integración de las masas marinas y terrestres a la hora de valorar riesgos, cómo se interfieren entre sí, y don Manuel nos ha venido a explicar este tema. Yo, sin más, le cedo la palabra y acudarla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Gracias a todos por venir. Como ha dicho Jorge, bueno, por el acento no lo diríais, pero bueno, yo me siento medio canario. Al final, todos los veranos veníamos por aquí, la mitad de mi familia está aquí, y la verdad es que ha sido un placer el que me invitasen a hablar en lo que yo siento como mi casa, ¿no? Y además de algunos problemas que hemos tratado concretamente para Tenerife a través del Consejo Insular de Aguas. Bueno, el tema va a ser la integración de aguas marinas y terrestres. Lo que ocurre que antes de nada sí quería pues dar una pequeña pincelada un poquitín de dónde vengo, ¿no? Como decía aquel, he venido a hablar de mi libro, y aquí me van a entender la expresión. La utilicé hace cuestión de mes y medio en Colombia y me vinieron a preguntar que dónde vendía mi libro. Estaba ya hablando de otra charla y tal, y me dijeron, oye, ese libro del que hablabas, digo, y tuve que explicar toda la historia, pero bueno, aquí por suerte me entienden. Bueno, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria es, como ha dicho Jorge, está adscrito a la Universidad de Cantabria. Básicamente es un centro de investigación, desarrollo e innovación ligado al ciclo integral del agua y que persigue, digamos, participar en proyectos que permitan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? O sea, la principal misión es constituirse como un centro de referencia internacional en temas de agua. Por lo que es más conocido el instituto es por la parte de ingeniería costera, ¿de acuerdo? Algunos de los presentes puede que les suene el nombre de Miguel Losada, que básicamente es él quien crea el grupo de ingeniería oceanográfica en la escuela, y ese grupo, junto con el de emisarios submarinos, se fusionan en un determinado momento y es lo que da lugar al Instituto de Hidráulica Ambiental, que es de donde vengo. Bueno, sin más, por introducir un poquitín y poner en perspectiva dónde venimos, el tema es la integración de las aguas terrestres y marinas, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando hablamos de agua, quizá el tema del agua en general, uno piensa en el agua como recurso, a nivel sobre todo pues de consumo, de irrigación, etcétera. Pero el agua al final tiene un montón de usos, y uno de los puntos donde mejor se puede ver esa integración suele ser en el tema del riesgo, ¿de acuerdo? Hay veces que también podemos tratar el tema de la integración como recurso, el hecho de cómo podemos complementar, por ejemplo, el recurso que hay en los ríos con temas de desalación, ¿de acuerdo? Que podría ser un tema también interesante. Lo que ocurre que, bueno, queriendo centrar un poquitín el tema más en el territorio que estamos trabajando, bueno, pues estuvimos pensando en cómo linkarlo un poco al riesgo, ¿de acuerdo? Allá yo de donde vengo, en el norte de España, esto es el estuario de Santoña. La integración de esas aguas marinas y terrestres se da en zonas muy concretas que son los estuarios, ¿de acuerdo? Los estuarios son unas zonas donde interaccionan las dinámicas marinas y terrestres y son, bueno, pues zonas donde tenemos unos gradientes importantes de salinidad, donde dependiendo del momento del día, bueno, pues tenemos una influencia mareal, el agua del mar entra dentro del estuario, podemos tener el río mandando y sacando parte del agua, interacción a nivel sedimentario. ¿De acuerdo? Esto sería el estuario de Santoña. Para quien haya visto un poquitín la tele y la haya cuadrado, verá al presidente Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hablando de las anchoas. Las anchoas vienen de Santoña.
¿de acuerdo? Es la zona donde se hacen más anchoas. Esto es el estuario de Santander, ¿de acuerdo? Esta básicamente es la bahía de Santander, pero no deja de ser más que un estuario, donde tenemos pues, un aporte fluvial y un aporte oceánico, ¿de acuerdo? La realidad es que los estuarios son sistemas muy complejos donde requieren de ciertas herramientas específicas. En el caso concreto de Tenerife y los trabajos que hemos hecho, bueno, realmente esa zona de interacción, esa zona de integración se reduce mucho. Aquí principalmente lo que hay son barrancos, es decir, son zonas que recolectan las aguas pluviales y las vierten al mar de forma bastante brusca, y con lo cual esa zona de integración se reduce bastante a la zona costera, ¿de acuerdo? Lo cual no implica que sea un problema menor ni mucho menos. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues vamos a estar hablando de lluvia principalmente torrencial. Las inundaciones, pasa aquí con los barrancos, pasa también en el norte de España, donde tenemos cuencas pequeñas de tiempos de concentración relativamente cortos. No tenemos esa capacidad, o las cuencas no tienen esa capacidad de integrar durante mucho tiempo, es decir, responden a lluvias cortas e intensas, que en principio bueno, pues tienden a ser más devastadoras, igual que unas lluvias más largas donde se acumula más, como puedan ser las inundaciones de grandes ríos como el Ebro, donde tenemos bueno, pues una cierta capacidad de respuesta porque sabemos con días de antelación que va a llegar el pico, ¿no? Aquí, para cuando queremos ponernos a ello, bueno, pues tenemos ya la situación encima. Entonces, estas lluvias torrenciales van a dar lugar a principalmente inundación terrestre, ¿no? esa componente de aguas continentales, de aguas terrestres que hablábamos, pero muchas veces cuando se habla de inundación y depende del sesgo que tenga cada uno, o se nos olvida que también hay inundación costera, es decir, que también hay inundación que nos viene del mar, o se nos olvida que existe la otra parte de la inundación, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente voy a hablar un poco de las metodologías que utilizamos para hacer este tipo de estudios, y luego me centraré en un trabajo que hicimos para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que fue el de inundaciones en San Andrés, el barranco de las Huertas y el cercado de las Huertas. Bueno, con respecto a la metodología de análisis, quiero destacar bueno, que hay un método estándar, que es el que se utiliza normalmente cuando hablamos de inundación, que es el que está en las recomendaciones, que es el que se ha usado toda la vida, principalmente por limitaciones de capacidad computacional, ¿de acuerdo? Pero que existen métodos donde, bueno, pues, con un poquitín más de trabajo por parte del diseñador, bastante más trabajo por parte del ordenador, nos permiten alcanzar muchas veces mejores resultados. Como esquema general, bueno, pues cuando queremos caracterizar el riesgo, normalmente pensamos en riesgo univariado. El riesgo univariado es el de, oiga, ¿cuál es el riesgo que tengo yo de inundación debido a lluvias torrenciales? Yo tengo un huerto y tengo problemas de que se me puede inundar porque yo allí tengo plantado lo que sea, o tengo mis animales o lo que fuese, y me preocupa cuando llueve, ¿de acuerdo? Eso es un riesgo univariado. Solamente hay una variable, ¿de acuerdo?, generadora de la amenaza. La amenaza sería esa inundación, la variable, la precipitación. Esto es el esquema típico de análisis del riesgo, ¿de acuerdo? Riesgo, cuando hablamos de riesgo, estamos, digamos, de alguna forma mezclando la probabilidad de que ocurra una amenaza, de una gran lluvia, de una gran inundación, con lo que tenemos expuesto. Lo que vale para mí mis animales, porque puedan darme... Puede ser porque les tengo mucho cariño, pero bueno, normalmente lo cuantificamos en euros, con lo cual actividad económica, activos y demás. Bien, si nos pusiésemos finos, el ideal, en el caso concreto, por ejemplo, de inundación, sería, bueno, pues a partir de los datos de precipitación de esas series temporales, mediante un modelo hidrológico seríamos capaces de transformar esa precipitación en escorrentía, en agua moviéndose por el terreno. Concretamente, el modelo hidrológico nos da cantidad, el cómo se mueve el agua, la velocidad a la que se mueve, la cota que alcanza, nos lo daría un modelo hidráulico, y mediante estas transformaciones transformaríamos la lluvia en una serie de mapas de cómo se mueve el agua en el terreno, ¿de acuerdo? Y luego, mediante una serie de análisis estadísticos, seríamos capaces de sacar unos mapas de periodo de retorno. Para aquellos que no lo sepan, el periodo de retorno de un evento lo que nos indica es cada cuánto
se produce de media, ¿de acuerdo? Un evento de 10 años de periodo de retorno se produce de media una vez cada 10 años. Luego veremos una gráfica que esto no quiere decir nada en el sentido de que puede ocurrir 2 veces seguidas o no ocurrir en 100 años, ¿de acuerdo? Esto sería la metodología ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, cada vez que ponemos la palabra modelo, estamos hablando de tiempo computacional y mucho esfuerzo, mucho tiempo. Entonces, muchas veces para resolver algo que en la naturaleza tarda 2 horas, nuestro modelo necesita 3 días. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos simular 30 años, pues deberíamos estar esperando a que 3 generaciones más tarde recogiesen los resultados. Y es poco práctico. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente estas metodologías se simplifican. Y la simplificación es muy importante e introduce limitaciones bastante fuertes. Vean que en la metodología deseada no hacemos el análisis de extremos, ese análisis estadístico, hasta el final, hasta que tengo la variable que yo quiero. ¿Qué es lo que ocurre? Que para simplificar, una cosa que puedo hacer es hago el análisis sobre la variable generadora, sobre la precipitación, y asumo como hipótesis que la lluvia que se reproduce una vez de media una vez cada 10 años, genera la inundación que se reproduce una vez de media cada 10 años. Eso es una hipótesis. Y en algunos casos funciona, en muchos no. ¿De acuerdo? Y es un problema. Entonces, la metodología habitual, que normalmente está en todos sitios, bueno, pues es la que a partir de una serie complicada hacemos un análisis de extremos y nos quedamos con 2, 3, 4, 5 eventos que consideramos esto es lo peor que puede ocurrir. Y esos son los que transformamos a través del modelo hidrológico y del hidráulico para determinar cuál es la mancha del periodo de retorno. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el problema? Soy muy malo con los dibujos, ¿de acuerdo? Entonces intento simplificar al máximo para que se entiendan. Imaginemos que tenemos una población que está dividida en 2 vertientes, 2 laderas distintas de una misma montaña. E imaginemos que llueve de la misma forma a ambos lados de la montaña, pero jamás a la vez. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos exactamente el mismo tipo de lluvia a un lado de la montaña que al otro, con la misma frecuencia, mismas intensidades, mismas duraciones, pero nunca llueve a la vez en los 2 lados de la montaña, porque la lluvia nos viene o de un lado por unos vientos o de otro lado por otros vientos. ¿Cuál sería el evento de 100 años de periodo de retorno? Es decir, si nosotros asumimos como cierto esta simplificación, nosotros tendríamos que hacer un análisis de valores extremos y, de alguna manera, definir un único evento que nos genera la inundación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta ciudad solo se puede inundar una ladera cada vez, porque solo llueve en un lado cada vez. Sin embargo, el riesgo lo tienen ambas laderas. Debido a nuestro desconocimiento de las dinámicas atmosféricas, no sabemos en qué ladera va a llover y, por tanto, el evento de 10 o de 100 años de periodo de retorno va a estar asociado a ambas laderas, solo que cuando llueva, solo una de las 2 se va a ver afectada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de esas limitaciones que tiene esta simplificación, la metodología habitual que se usa para los estudios de inundación. Es decir, que asumimos que un único evento, una cierta cantidad de precipitación, es la que me genera la inundación, cuando en realidad eso es solo parte de la película, no solo la cantidad, sino cómo se distribuye en el espacio, cómo se distribuye en el tiempo, las características de la zona de estudio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para intentar superar este tipo de limitaciones, lo que se hace es hacer análisis multivariados, ¿de acuerdo? ¿Por qué el multivariado funciona mejor? Bueno, porque tenemos en cuenta distintos generadores. En este caso concreto de las 2 montañas, el generador 1 sería lluvia en la ladera norte y el generador 2 sería lluvia en la ladera sur. Si tenemos todo esto en cuenta, nuestra amenaza sería una amenaza compuesta y podemos calcular el riesgo de la misma forma. ¿Qué ocurre? Que es un proceso más complicado, requiere de más simulaciones, requiere de más aparataje estadístico. ¿De acuerdo? Un caso concreto, por ejemplo, de un análisis de inundación y de riesgo total que había que hacer en la ciudad de Belice, bueno, pues sería un esquema como el que ven aquí, ¿no? Es decir, por un lado teníamos la inundación, por otro lado teníamos la amenaza viento y todo esto daba lugar al riesgo total. Pero el riesgo total había que caracterizarlo teniendo en cuenta ambas variables, porque si no, el riesgo total no es la suma de los riesgos independientes, ¿de acuerdo? Hay veces en que la combinación de viento y lluvia genera un impacto mayor que la simple suma de los 2 por separado, ¿de acuerdo? Esto es importante.
De hecho, y esto es un poquitín para ponerlo en perspectiva, si nosotros tomásemos el evento de 100 años de periodo de retorno y midiésemos el tiempo que transcurre desde una ocurrencia hasta la siguiente de ese evento, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendrían un poco cuál sería la distribución, es decir, cada 100 años ocurre únicamente el 60% del tiempo. O sea, la probabilidad de que el evento de 100 años de periodo de retorno esté separado entre uno y otro 100 años es solo del 60%. ¿Pueden llegar a estar separados? De nada, o sea, 2 años consecutivos, aunque eso tiene una probabilidad de ocurrencia muy, muy baja, pero realmente hay cierta variabilidad. Es decir, puedo tener un periodo de 200 años donde nunca ocurra el evento de 100 años de periodo de retorno. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestras series históricas, en base a las cuales nosotros estudiamos el riesgo, son cortas. Normalmente 30, 60, cuando ya tenemos una serie de 120 años podemos montar una fiesta, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando tenemos que diseñar algo, estamos hablando de periodos de retorno de 100, 500 años. Estamos hablando de eventos que puede que jamás hayamos observado. Y eso complica mucho la película, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto es un poco introducción para entender lo que hemos hecho concretamente en el caso de San Andrés. Bueno, si quisiésemos tener en cuenta lo que hemos dicho de las distintas dinámicas generadoras y si quisiésemos tener en cuenta esta incertidumbre que tenemos, es decir, cuando observamos una serie de 30 años, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y qué no he observado? De esa lluvia que me ha contado mi abuelo que hace 40 años llovió lo que no estaba en los escritos, ¿qué hubiese sabido yo si en lugar de hablar con mi abuelo hubiese hablado con mi tatarabuelo? ¿Qué hubiese visto él que no hemos visto en 3 generaciones? ¿De acuerdo? Bueno, pues para hacer eso, lo que hacemos es aquella metodología inicial, le acoplamos lo que llamamos un generador sintético. Es decir, además de estudiar en la serie temporal de precipitación del periodo histórico, lo que vamos a hacer es decir, oiga, mediante técnicas estadísticas, yo puedo transformar esa serie de 30 años, ver cómo se comporta y convertirla en una serie de 1000 años de duración. ¿De acuerdo? En 1000 años, si fuésemos capaces de tener series de 1000 años, tendríamos una suficiente estadística sobre eventos muy poco frecuentes que harían innecesario el llevar a cabo ciertas simplificaciones. ¿Qué ocurre? Que si la metodología que les contaba inicialmente, de simplemente transformar esa serie de 30 años original, era muy complicada, imagínense si ahora quiero generar una serie de 1000 años o de 10.000. Es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos por aquí el modelo hidráulico, ¿de acuerdo?, que es el gran consumidor de recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que nosotros, mediante, digamos, trabajando con ciertas técnicas, podemos simplificar toda esta metodología para llegar a dar esos mapas de periodo de retorno que son los que realmente nos interesan, simplificando toda esta metodología o todos estos pasos mediante lo que llamamos un simulador híbrido. Es decir, algo que no resuelve exactamente el modelo hidráulico, sino que resuelve el modelo hidráulico en unas pequeñas situaciones y el resto las interpola, por así decirlo, ¿de acuerdo? Mediante técnicas estadísticas avanzadas. Bueno, con esto, digamos, tenemos ya el conocimiento o la base teórica con la cual entender un poquitín lo que habíamos hecho en San Andrés y ver cómo todo esto nos lleva a esa integración de masas de agua continentales y marinas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí concretamente probablemente esta diapositiva sobre, pero bueno, normalmente cuando hablo del tema siempre la tengo que poner. Bueno, estamos en la zona de San Andrés, tenemos los barrancos de las Huertas y el Cercado, siempre me lío el uno con el otro, con lo cual puede que los esté diciendo al revés, y la zona de la desembocadura aquí abajo. Bueno, aquí tenemos ciertos problemas de inundación en los cuales pueden venir motivados por que tenga mucho agua que me viene de un barranco, mucho agua que me viene del otro, o porque tenga una condición de nivel del mar muy elevada, ¿de acuerdo? Es decir, la inundación puede ser porque baje tal cantidad de agua que no dé abasto a la desembocadura, o puede ocurrir porque tenga el agua tan metida, el agua de mar tan metida dentro
de mi elemento de desagüe que realmente esté molestando ese desagüe y el agua vaya a irse por cualquiera de los dos lados. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí es donde aparece esta, digamos, multivariación del riesgo. Es decir, la inundación en esta zona no viene únicamente condicionada por el agua que baja en este tramo del desagüe, viene también condicionada por el nivel. Pero más allá, la cantidad de agua que baja por aquí es la suma de lo que me viene de dos lugares diferentes. ¿De acuerdo? Cada vez que simplificamos algo, cada vez que decimos que una cosa es la suma de dos y la caracterizamos como si fuese una, estamos olvidándonos de la capacidad de variación que tiene. ¿De acuerdo? Es decir, cada vez que nosotros trabajamos con una media, como el salario medio quiere decir bastante poco. ¿De acuerdo? Es decir, si de toda la gente que somos aquí, el salario medio fuesen 10.000 euros y de repente a alguien le multiplican el salario por 100, el salario medio iba a subir un montón. La gran mayoría no nos íbamos a enterar. Bueno, pues esto viene a ser algo parecido. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a simplificar cosas porque nos vamos a comer parte de la información necesaria para resolver el problema. Bueno, en este caso concreto utilizamos dos técnicas. Por un lado, la que les voy a contar en un poquitín más de detalle y por otro lado, la simulación de lo que se llama dinámica de fluidos computacional, ¿de acuerdo? Esto que ven aquí, pues básicamente es una representación numérica, de un modelo numérico, de lo que sería precisamente este desagüe en San Andrés, y este tipo de simulaciones nos permiten resolver el flujo de forma muy detallada en casos en los cuales es muy complicado ir a medir, ¿de acuerdo? Es decir, cuando esto baja cargado de agua, no hay quien vaya ya a medir, quien meta un molinete, quien meta absolutamente nada. Con lo cual, a partir de imágenes, vídeos, medidas a posteriori, bueno, pues utilizamos modelos numéricos para intentar reproducir cuáles son esos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, que estos modelos son muy costosos de ejecutar y, por lo tanto, tenemos que hacer uso de la estadística. La estadística, a veces, nos juega malas pasadas. Por ejemplo, aquí lo que estoy mostrando estos son valores de precipitación y esto el periodo de retorno, ¿de acuerdo? Para una estación de medida de precipitación cerca de la zona de estudio. Si se fijan, tenemos, bueno, pues en la naturaleza, a pesar de que puede generar saltos bruscos, puede generar discontinuidades, normalmente, y a nivel estadístico, no tiene por qué generar cosas o digamos saltos especialmente discontinuos, ¿no? Y aquí vemos, bueno, pues que la precipitación tenemos valores entre 100 y 50 milímetros que corresponden con eventos hasta 10, 20 años de periodo de retorno, y si se fijan, que puede que les haya pasado desapercibido, aquí arriba tenemos un punto en torno de 350 milímetros de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una serie corta, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos suficiente información como para que este punto esté suavemente conectado con el resto. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque este punto, aquí haciendo los cálculos, nos queda que no llega a 100 años de periodo de retorno. ¿Por qué? Porque nuestra serie es corta. Pero parece lógico pensar que si tenemos lluvias en el entorno de 100 milímetros como mucho, una lluvia de 350 es una lluvia muy, muy fuerte. Una lluvia muy fuerte con una muy baja probabilidad de ocurrencia. Con lo cual, un periodo de retorno muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones se dan, por ejemplo, en zonas semiáridas, ¿no? Como pueda ser Tenerife. En el norte de España, por ejemplo, que básicamente no tenemos agallas de milagro, donde llueve un montón, no solemos tener este tipo de discontinuidades porque, digamos, la lluvia es un proceso mucho más continuo. Aquí, como depende de eventos más concretos, dependiendo de la cantidad de agua y de las dinámicas atmosféricas, bueno, pues podemos llegar a tener puntos de este estilo. ¿De acuerdo? Parte de lo que nosotros perseguimos es intentar representar esto de una forma mejor. Las gráficas que les he estado mostrando antes, es decir, ¿cómo procedemos al análisis de ese régimen extremal? Bueno, pues siempre partimos de las condiciones climáticas históricas, ¿de acuerdo? Que en este caso concreto van a ser precipitación y nivel del mar, por el motivo que les he dicho. Y tenemos que utilizar un generador estocástico. ¿Por qué? Porque nuestras series son cortas. Queremos generar series largas que reproduzcan precisamente lo que hemos visto en la naturaleza.
¿de acuerdo? A partir de este generador estocástico podemos generar series muy, muy largas, 10.000 años. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que no podemos transformar 10.000 años de datos de precipitación en datos de inundación. Y entonces vamos a hacer una selección de casos, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar algunos, los más interesantes, aquellos que parecen más extremos, aquellos que, oiga, este se parece mucho a uno que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Esos poquitos casos los podemos pasar a través de un modelo, porque aunque lleva tiempo, si el número de casos es reducido se puede hacer, y luego, mediante una técnica estadística relativamente sencilla, podemos hacer la reconstrucción del régimen extremal. ¿Qué pinta tienen estos datos? Bueno, pues aquí podemos ver los datos originales. Esta es una serie de precipitación, esto es una serie de nivel del mar debido a la meteorología, ¿de acuerdo? Y esto es una serie de marea. Todo el mundo la marea la ve, ¿no? Uno ve que sube el mar, a las 6 horas está más abajo, vuelve a subir, vuelve a bajar. Con lo cual, casi todo el mundo entiende esa oscilación armónica que es la marea. La marea meteorológica, o como dicen en Latinoamérica, marea de tormenta, que me parece un término mucho más poético, mucho más bonito, es la componente de esa elevación que tiene el mar debido a que sopla el viento en una dirección, sopla el viento en otra, tenemos más presión, con lo cual el aire empuja el agua hacia abajo, o tenemos menos presión y permite que suba un poquito el nivel, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel que nosotros vamos a observar está compuesto de estas dos. Esta componente es independiente de las variables atmosféricas, pero esta de aquí depende totalmente de ellas, ¿de acuerdo? Con lo cual, puede llegar a estar muy correlacionada con la precipitación. Y de hecho, bueno, aquí hay algunos eventos marcados donde vemos que, bueno, que efectivamente donde tenemos altos niveles podemos tener puntos de precipitación, hay tormentas, hay una cierta relación entre esas aguas marinas y las continentales que viene precisamente generada por la dinámica atmosférica, por el hecho de que todo surge de la atmósfera y de los movimientos atmosféricos, ¿de acuerdo? Y de nuevo, como lo que les digo de las series cortas, aquí tenemos unas series que serán 20 y tantos, 30 años de datos. ¿Qué ocurre? Que en 30 años la combinación de precipitación, nivel y marea es muy limitada, ¿de acuerdo? Es decir, cuantas menos eventos tenga, si yo tengo 3 dados y los voy tirando y apunto únicamente 3 o 4 tiradas, la probabilidad de que haya repetido alguna tirada en los 3 dados es difícil. La probabilidad de que el dado 1 me dé un 3, el dado 2 me dé un 1 y el dado 3 me dé un 5, eso pocas veces se va a repetir, ¿de acuerdo? Si tengo muy pocas. Si tiro muchas veces, va a llegar un momento en que eso se repita, ¿de acuerdo? El hecho de que yo lo haya observado quiere decir que se puede volver a producir. Y el hecho de haber tenido un 3, un 1 y un 5 quiere decir que es probable que pueda salir también un 3, un 1 y un 6. O al menos es posible, ¿de acuerdo? Ese es, digamos, el kit de la cuestión de la generación sintética. Es el hecho de generar casos que, si bien yo igual no he observado, podrían haber ocurrido. Es decir, a la vista de esta gráfica, ¿puede haber llovido alguna vez 200 milímetros? Bueno, pues si ha llovido 100 y ha llovido 350, ¿por qué no va a llover algo entre medias? Yo no lo tengo en mis series, pero lo puedo introducir, ¿de acuerdo? De forma matemática y estadística, pero lo puedo introducir. Bueno, la forma que tenemos de trabajar con estas variables que están ligadas es mediante tipos de tiempo, que se llaman, ¿de acuerdo? Ahora se los enseñaré un poquitín más en detalle. Los tipos de tiempo básicamente se basan en decir, vamos a analizar el estado atmosférico y vamos a buscar patrones característicos, ¿de acuerdo? Y voy a ver esos patrones característicos, las variables que me interesan, que en este caso es precipitación y nivel, cómo se distribuyen, qué valores suelen tomar cuando yo tengo un determinado patrón, ¿de acuerdo? Y en base a eso voy a hacer mi caracterización. Bueno, pues eso lo hicimos para la isla de Tenerife y utilizamos presión a nivel del mar y altura del geopotencial, dos variables que miden el estado atmosférico. Aquí lo tienen en grande. Estos son los 100 tipos más representativos de tiempo que afectan a las Islas Canarias y a Tenerife porque forma parte de las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una representación, una selección en tipos, en grupos, que nos caracterizan las distintas posibilidades de combinar que tenemos precipitación con niveles, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tienen básicamente lo mismo respecto a la otra variable y lo que podemos hacer es para cada una de ellas caracterizar cómo es la precipitación, cómo es el nivel,
¿de acuerdo? Cualquier variable que me interese. Con esto yo ya tengo un generador estocástico, ¿de acuerdo? Un generador estocástico con el cual puedo generarme distribuciones, esta línea roja es la que sale del generador estocástico, que me van a reproducir mis puntos, por ejemplo, en el caso del nivel, que se comporta bastante bien, pues lo reproduce bastante bien, y en el caso de la precipitación, mi generador estocástico de repente dice, a contras, es que aquí arriba hay un punto. Y este generador lo que es capaz es de capturar y saber que hay mucha más variabilidad y mucha más capacidad de generar precipitación de la que me dice mi serie. ¿De acuerdo? Bueno, el generador estocástico es como tirar dados. ¿De acuerdo? Ustedes, en base a la información que les va dando un dado, con un poquitín de matemáticas, podrían reproducir una serie de precipitación. Podrían, por ejemplo, tomar la serie y decir, a no precipitación le asigno el valor de 1, a precipitación entre 0 y 5 milímetros le asigno el valor de 2, a entre 5 y 10 le asigno el valor de 3, y en base a eso ir tirando dados, ir generando una serie que pudiese reproducir cualquier serie temporal que tuviesen observada. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hacemos eso, ese generador sintético, lo que pasamos es de tener los puntos grises, son observaciones, ¿de acuerdo? Aquí ven valor de nivel frente a precipitación, nivel de marea frente a precipitación y nivel de marea frente a nivel. Ese nivel de marea de tormenta que decíamos, ¿de acuerdo? Ven los puntitos grises. Bueno, pues los puntitos grises son los que se han medido. ¿Qué ocurre? Que con nuestro generador sintético lo que hacemos es generarnos muchos más puntos. Pero si se fijan, la sensación que da, dices, contras, pues los puntos no están puestos ahí al tuntún. Es decir, parece que lo que está haciendo mi generador sintético no es más que generarme casos plausibles, cosas que podrían ocurrir. Es decir, valores intermedios o valores que se escapan un poquitín de lo que habría observado, pero que es un poquitín que me puedo creer que puedan ocurrir, ¿de acuerdo? Y de esta forma paso de tener una serie de datos de 30 años a una de 100 o 1000 o 10.000, los que pueda necesitar. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que ahora, a partir de esto, no puedo simular todos. Bueno, pues lo que hacemos, me estaba saltando un punto antes, perdonen, esta era la gráfica original de precipitación frente a periodo de retorno con los datos observados. Esta es la gráfica de precipitación frente a periodo de retorno con el generador sintético. De repente, este punto de 350, que aquí estábamos diciendo que tenía 30 años de periodo de retorno, porque mi serie era de 30 años, esos 350 de repente me está diciendo, no, estás casi en 1000. Es decir, ese evento que tú en una serie de 30 años te ha ocurrido por pura casualidad, resulta que cuando le decimos, oye, que la serie puede variar un poco sobre lo que le hemos dicho, resulta que se pasa de ser el de 30 años a ser el de 1000 años, ¿de acuerdo? Aquí no sé si ocurre mucho. En el norte de España, cada 4 o 5 años resulta que tenemos la inundación de los 100 años, ¿no? Que digo, después de la tercera o cuarta vez, digo, alguien le debería haber dado ya para pensar que no es posible. O sea, que es que hay algo que no estamos calculando bien. Muchas veces es porque eliminamos variabilidad en las variables. Bueno, sobre todas estas manchas que hemos generado, vamos a seleccionar solo algunos casos, que serían los verdes, con los que vamos a simular hidrológicamente e hidráulicamente para hacer las reconstrucciones de calado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, a partir de estos casos verdes, que básicamente lo que sería es una serie de caudales en el barranco del Cercado y en Huertas y el nivel del mar, vamos a meterlo en un modelo, como les he dicho, hidráulico, que me va a resolver cuáles son las velocidades y los calados en cada punto de la zona de estudio. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo esto, para esta serie de casos verdes, ¿de acuerdo? Solamente lo voy a obtener del modelo para los casos verdes, para el resto los voy a interpolar con una serie de técnicas de aprendizaje automático. Habrán oído hablar ahora con todo esto del machine learning y big data y demás. Bueno, pues eso lo utilizamos nosotros también para hacer interpolaciones un poco más inteligentes, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues con eso lo que conseguimos es construirnos nuestras funciones de cómo va a variar el calado en distintos sitios en base a la precipitación y al nivel, para poder reconstruir las curvas de periodo de retorno del calado, ¿de acuerdo?, en distintos puntos de toda esta zona. Concretamente aquí son los puntos en
negro es el punto 5, no, en negro es el punto 6, perdón, que es el que está justo antes del puente, y en rojo el punto 5, que está justo después del puente, ¿no? Y tenemos una estadística mucho mejor que nos puede permitir mejorar el diseño, afinar un diseño, ¿de acuerdo?, a la hora de ver o hacer un coste-beneficio y ver qué opción puede ser más interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hemos trabajado con un montón de datos, con toda la serie, podemos hacer esto para cualquier punto del dominio. ¿De acuerdo? Si nosotros estuviésemos trabajando con un único evento de precipitación, básicamente todas estas leyes saldrían de ese evento, con lo cual estarían ligadas. Aquí cada punto tiene su ley concreta. ¿Por qué? Por lo que les decía inicialmente. Si me puede llover en una ladera de la ciudad o en la otra, ¿de acuerdo?, el evento de 100 años de periodo de retorno en principio va a inundar las dos laderas, pero la realidad es que yo el día que tenga que estar preparado, si yo soy la aseguradora, para pagar desperfectos, solo voy a tener que pagar desperfectos en una de las laderas, porque no llueve al tiempo en las dos. ¿De acuerdo? Bueno, estas metodologías, concretamente en el caso de San Andrés, aplicamos la metodología directamente, pero en algún otro caso, esto por ejemplo es en Corrales de Buelna, en Cantabria, aquí ven cuál sería el resultado de aplicar la metodología habitual y aquí la metodología de la que nosotros o que estamos proponiendo y que hemos expuesto hasta ahora, ¿de acuerdo? Esta sería la metodología habitual, la metodología integrada. En rojo lo que ven es la reconstrucción de lo que era la llanura fluvial en 1946, es decir, antes de que empezásemos a construir en donde era fácil, que era planito, que es donde antes iba el río. Aquí pueden ver la mancha azul de inundación que sale aplicando la metodología de las recomendaciones habituales para este tipo de casos. Y en este otro lado pueden ver la mancha de inundación para 10 años de periodo de retorno en ambos casos. Perdonen porque se me ha colado el título en inglés. En ambos casos, y esto que ven es la mancha de 10 años de periodo de retorno. ¿De acuerdo? Es decir, que en el momento en que nosotros permitimos que nuestro riesgo no venga solamente de la lluvia total, sino que estamos mezclando de dónde viene. En este caso concreto lo que mezclábamos era la lluvia de distintas estaciones, ¿de acuerdo? Pero es el equivalente a lo que hemos hecho en el cercado, considerando el nivel y la lluvia en los dos barrancos, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Bueno, pues cuando le permitimos esa variación, es decir, que ya no es un evento único, sino que varía de distintas maneras, y además complementamos nuestras series cortas con generación sintética, lo que ocurre es que esa variación que le dejamos al sistema hace que explore, que se pueda mover más allá de donde nos deja nuestro sistema. El equivalente es como si ustedes tuviesen una caña que está articulada solamente en dos puntos, ¿no?, y la quisiesen mover de un lado al otro. Tendría una movilidad relativamente poca. Si ustedes la tienen articulada en 100 puntos, se va a mover mucho más, si tiene más grados de libertad. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que le estamos diciendo al sistema es, no, yo no te voy a forzar a que te limites a reproducir estos 30 años. Te voy a dejar un poco de flexibilidad para que puedas salirte un poco de esos 30 años, porque sabemos que realmente no hemos capturado toda la variabilidad. Bueno, pues cuando eso pasa, pasamos de esta mancha de inundación a esta. Y claro, esto ya empieza a cuadrar. Que cada 7, 8 años yo tenga esta inundación es normal, porque no es la de los 100, es la de los 10 años de periodo de retorno. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque hasta aquí hemos estado hablando solamente de inundación, pero ahora les voy a poner un caso de una ciudad en México, Campeche, donde básicamente tienen un problema muy similar, que es, tienen problemas de inundación tanto costera como terrestre. Tienen una interacción muy fuerte y además muchas veces muy correlacionada debido a los huracanes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aplicamos este tipo de metodologías, lo que ocurre es que nos damos cuenta de, oiga, no, si yo solamente considero la inundación costera, la inundación terrestre, perdonen, lo que voy a obtener son estas manchas de aquí y casi nada en la zona de costa. Si yo solo considero la inundación costera, lo que voy a obtener es una mancha por aquí que es bastante más pequeña y nada por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el evento combinado, que esa integración de masas terrestres y marinas, da lugar a que la inundación real que puede ocurrir en Campeche, para 10 años de periodo de retorno sea esta que ven aquí. Es decir, está interaccionando
lo que nos viene por la parte del río con lo que nos viene de la costa. Y además, lo que viene desde el río empeora lo que sucede en la costa. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen para 10 años de periodo de retorno y aquí para 100 años de periodo de retorno. ¿Qué ocurre? Que hasta aquí es, bueno, pues para mí que me encanta esto, yo veo estas gráficas y digo, bueno, estupendo, que bien hemos calculado la inundación, fetén. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de riesgo, lo que empezamos ya es a introducir otra información. Ya no tenemos solamente en mente cuánto agua voy a tener allí. Lo que estamos viendo es, oiga, ¿qué tipologías de vivienda tengo yo? ¿Qué activos tengo expuestos? ¿De acuerdo? Es decir, hay un negocio, tengo un gran almacén, tengo gente pobre que vive ahí pegadita al mar, ¿de acuerdo? Y una vez que sé lo que tengo, veo a ver cuál es su sensibilidad, cuál es su vulnerabilidad. Oiga, ¿qué pasa si a un pobre llega una inundación y le destroza la casa? Pues que probablemente no tenga para reconstruirla. ¿De acuerdo? Entonces, que eso es otra de las cosas que hay que matizar muchas veces cuando hablamos de riesgo. Es decir, si en la zona noble de una ciudad llega al mar y se lleva las casas, pues esa gente de la zona noble probablemente se puede reconstruir la casa y, hombre, le va a doler en el bolsillo, pero va a seguir viviendo. Si en una zona donde viven en chabolas llega al mar y se les lleva las casas, pues probablemente se vayan a pasar un tiempo a la intemperie. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando combinamos los análisis de inundación con toda esta información, de repente vemos cuántas personas tenemos afectadas por hectárea, para un periodo de retorno de 10 años o para un periodo de 100 años. Es decir, que el hecho de que yo calcule la inundación de una manera o de otra, el hecho de que yo estudie solo la inundación costera o solo la inundación terrestre, o esté integrando las dos, va a impactar en las personas, va a impactar en cuál es el área afectada, cuál es la cantidad de gente que se va a ver afectada, o peor aún, cuál va a ser la pérdida de vidas humanas, cuál tiene que ser el plan de evacuación o el plan de adaptación a esas inundaciones para permitirme a mí el decir, oiga, es que ante un evento de 10 años voy a tener este impacto y ante uno de 100 este otro. Es que no me lo puedo permitir. Es de pasar de esto a esto, solamente por hacer el cálculo de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos en consideración esa integración, ese hecho de que en las interacciones surgen casos que de forma independiente no vamos a ser capaces de discernir, ¿de acuerdo? No vamos a ser capaces de identificarlos. Y si no somos capaces de identificarlos, no están dentro de lo que nosotros podemos calcular. Y si no están dentro de lo que podemos calcular, no existen. Y el día que ocurren, nos tenemos que echar las manos a la cabeza, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, creo que con esto he intentado al menos transmitir la importancia que tiene a la hora de calcular el riesgo el considerar todas las fuentes posibles, todos los generadores posibles de riesgo y en el caso concreto de las islas, la inundación en la zona costera puede venir generada tanto por el mar como por la tierra y por lo tanto es importante llevar a cabo este tipo de análisis de forma combinada y conjunta para ser capaces de caracterizar adecuadamente esos valores de inundación. Y sin esto, bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Manolo. Es su turno. Se quedaron todos apabullados. Muchas gracias por la información dada. Todos estos análisis y estos estudios están dando lugar a que se lleven a cabo acciones para evitar los daños que se han sufrido y que puedan volver a sufrirse. Bueno, vamos, en el caso concreto del barranco de las Huertas y el Cercado y en el caso de San Andrés, es información que luego se utilizó en el diseño, entiendo que de las estructuras y demás. Es decir, esto es una cosa que a nosotros nos encargó el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con lo cual es una información que obraba en su poder precisamente porque era un tema que les preocupaba. Hay instituciones que han entendido el problema
y que desde luego ponen los medios para intentar utilizar las técnicas más avanzadas posible para precisamente que esto tenga un impacto en la sociedad, impacto positivo, ¿se entiende? En otros casos nos cuesta más convencer a la gente de que esto es así. Yo, por ejemplo, bueno, pues en mi tierra, los datos que les he enseñado de los corrales de Buelna, bueno, pues yo he tenido muchas discusiones de gente que me dice, bueno, pero es que eso que te estás inventando, digo, bueno, puede ser que yo me esté inventando los datos con la estadística, pero contra la mancha cuadra más con lo que estamos experimentando todos, ¿no? Mucho sueño para un adulto, que decía Gila. El problema que tienen los extremos es que no los podemos medir. Es decir, cuando nosotros calculamos un evento de 100 años de periodo de retorno, es una entelequia, ¿no? Es un poco, o sea, el ejemplo es el que les ponía de la ciudad que está en las dos vertientes de... Estaba más arriba, ¿verdad? Sí. Este caso de aquí. Cuando yo dibujo en un sitio en el que solo puede llover en un sitio o en otro, el evento de 100 años de periodo de retorno afecta a los dos. La mancha de 100 años de periodo de retorno afecta a los dos, a la ladera norte y a la sur. ¿Por qué? Porque cada 100 años se van a inundar las dos. ¿Qué ocurre? Que una se va a inundar en el año 45 y otra en el 83. Bueno, pues ya está. Pero cuando yo lo pinto para hacer mi planificación, yo tengo que tener en cuenta que las dos se pueden inundar igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie puede verificar que un evento extremo eso no es el de 100 años de periodo de retorno. Entonces, por eso admite mucha discusión. Para mí es una discusión infructuosa, con lo cual no me voy a pelear con nadie por no, es que este evento era de 100 años. Digo, mire, si lo que hace falta es saber cada 100 años hasta dónde llega el agua, ¿no? O sea, yo en un congreso científico, yo nunca lo había pensado, había un supión, un santón del tema de inundación. Y alguien le hizo una pregunta, dice, oye, ¿y cuál es el nivel de inundación que usted diría que hay que tomar como referencia y como umbral? Y dice, bueno, depende. Dice, en tu casa 20 centímetros. Dice, ¿20 centímetros por qué? Dice, porque es la altura a la que está el enchufe del suelo. En el momento en que tienes 20 centímetros de agua, te acabas de cargar toda la instalación eléctrica y la tienes que cambiar, ¿no? Entonces, al final, en última instancia, cuando hablamos de eventos, lo que yo quiero saber es, oiga, ¿cada cuánto tiempo de media me puede llegar el agua al enchufe? Eso es lo que me interesa. Que luego ese evento vaya a ocurrir mañana o dentro de 100 años es lo de menos. O sea, yo lo que necesito es prepararme, comprar mi seguro, construir las infraestructuras que permitan que eso no ocurra. Y luego tiene otro gran problema, y es que en el momento en que uno se prepara, construye una infraestructura para que eso no ocurra, como eso no ocurre, resulta que, oiga, pero es que usted ha construido eso y no hacía falta. Digo, oiga, no es que no hiciese falta, es que me he adelantado, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay instituciones y sí que hay administraciones que se lo toman muy en serio, pero bueno, a mí, digamos, me parece que falta todavía concienciación. Por tirar alguna piedra contra mi propio tejado, nosotros hemos hecho varios estudios de esto y demás, también es cierto que no lo publicitamos igual todo lo que deberíamos. ¿De acuerdo? O sea, un poquitín por entonar el mea culpa, ¿no? Que no parece siempre que la culpa es del empedrado. Bueno, nosotros tenemos ahí una máquina bastante potente y yo creo que deberíamos darle algo más de salida. Estamos trabajando en ello, pero cuesta, poco a poco. Felicidades por tu presentación, ha sido muy interesante. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que cuando en la parte de inundación del mar, bueno, van a coincidir, tú estás estudiando la combinada, la pluvio-marina, ¿no? Pero has tenido en cuenta la marea astronómica y la marea meteorológica, pero no has hablado del RANAP. En realidad, en el caso concreto de San Andrés, hay otro factor, y es que al ser un perfil en escalón en la costa, hay una acumulación de sedimentos que a veces llegaba a tapar completamente la desembocadura en el puente antiguo, que ya desapareció. No sé, en las imágenes que tú has puesto, el puente todavía existía, o sea que no sé cuándo hiciste el estudio si es anterior o posterior. Eso significa que realmente cuando llegue cualquier avenida, no la de los años que sea, el puente está tapado, la desembocadura está tapada. Entonces lo que nosotros solemos hacer
es en la cota del barranco, en la desembocadura, considerar que el barranco tiene que estar el fondo del cauce tiene que estar, y después ir aguas arriba, que el fondo del cauce tiene que estar a una cota tal que sea la mayor, o bien del escalón que se te forma acumulando sedimentos, que por cierto sigue acumulándose a pesar del dique, o bien la suma astronómica meteorológica más RANAP, el RANAP que se pueda presentar de manera razonable, y ahí entramos otra vez en la estadística, con la avenida pluvial. Ese es mi comentario a tu presencia. Sí, vamos a ver. La pequeña mentira es que dentro de lo que llamo marea meteorológica está metido el RANAP. Solo que no quería andar liando más, porque además justo para el tema del diseño del dique, ahí ya teníamos generada una serie completa de altura de ola y demás, que es lo que permitió andar jugando. Sí que es cierto que no anduvimos jugando con la geometría, creo recordar, es decir, el hecho del escalón de sedimento y demás. Pero cuando hay inundación, principalmente debida a descargas, eso baja con unos números de fraud que en cuestión de poco tiempo aquello puede quedar limpio. No queda limpio. Esa es la discusión que tenemos con la gente que viene de la península. Aquí el barranco no se lleva el escalón. Se queda ligeramente más bajo, se lleva algo, pero se lleva muy poco. Puedo ponerte el caso del Migua. Y tenemos un caso en Madeira, que a lo mejor lo conoces, Madalena do Mar, no lo conozco. Que se llevó el puente. Era un puente como el de San Andrés y se llevó el puente directamente. También las avenidas de Madeira son muy torrenciales, como sabes. Claro, hay veces que nos pasa el agua por encima del puente y no se lo lleva, pero hay veces que un puente bien apoyado, con apoyos de neopreno y vigas y tal, pues se lleva el puente. Entonces, muchas veces esos puentes vienen por el histórico urbano, es decir, que las cotas de la carretera se hicieron allí, el puente se hace allí a una cota muy baja y después es muy difícil meter la avenida por debajo. Ahí, digamos, parte de los resultados estos que puse aquí al final, precisamente de lo que se trataba era de definir en toda la zona cuál era la distribución de calados posibles para decir, oiga, ¿cuál es el nivel de seguridad? Pues esta es la cota mínima que tiene que librar el puente. Es decir, porque además, de hecho, tampoco lo he comentado por no entrar en mucho detalle, pero en concreto, en los puntos, creo que son el 2 y el 9 o el 1 y el 10, las diferencias llegaban a ser del entorno de casi medio metro, para el mismo periodo de retorno. Es decir, que realmente había una asimetría bastante importante. De hecho, traía alguna diapositiva de backup de otro caso, que es el de un canal de pluviales para el puerto de Granadilla, y creo que es por aquí, donde lo tengo. Es decir, dos cosas. Por un lado, el nivel de velocidades que se generan en las salidas, con el tipo de eventos que suele haber aquí. No sé, es decir, como no lo he observado yo, y además este estudio no lo hice yo, no voy a entrar ahí en ese detalle de discusión, pero realmente el chorro es un chorrazo, o sea, es un señor, con lo cual no limpiará el escalón, pero algo se tiene que llevar, porque si no, desde luego, también soy consciente de cómo son aquí el sedimento, ¿no? Con lo cual sé que cuesta arrastrarlo y que cuando te dan el tobillo cuando te estás bañando duele más que la arena. Pero bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, el hecho de que las asimetrías, debido a la geometría, es decir, cuando tenemos, aquí igual se ve mejor, es decir, hay una serie de asimetrías debido precisamente a la geometría, que es lo que hay que tener controlado, y de todos esos puntos que teníamos, decir, oiga, en toda la zona del puente el punto crítico es este, con lo cual hay que estar a esta cota y súmele un 30% de lo que no somos capaces de capturar con el modelo. Es decir, de posibles splashes, de posibles interacciones no lineales que son muy difíciles de capturar. Entonces, efectivamente, el modelado, como siempre, no nos da la verdad. O sea, el modelado es una herramienta a partir del cual luego hay que aplicar aquello que no podemos meter en el modelo para acabar de afinar. Bueno, de todas formas, el único comentario es que casi siempre esos escalones son bolos bastante gordos, y entonces el barranco, pues, si hay puente, pues el agua acaba pasando por encima del puente. Esa es la realidad local. Y otro comentario es que normalmente, estoy recordando más una borrasca
que se nos dio en el 99, creo que fue. En Canarias no he visto yo en las series históricas, aunque me he fijado en la serie que tienes de borrascas, que tenía hasta 960 milibares. Yo creo que quitando la tormenta de San Florencio de 1840, que dicen que fue un huracán y tal, yo no he visto bajas presiones inferiores a 1000 milibares en el núcleo, ¿no? Seguramente habrá alguna. La verdad que estoy bastante atento a eso. Y he repasado toda la serie de la página web alemana, la de bettercentrale.de, que tiene desde 1880 y algo, y no he sido capaz de encontrar ninguna borrasca en esta zona del área de Canarias inferior a 1000 milibares. ¿Eso qué significa? Pues una borrasca 1000 milibares aquí o de 1010 milibares te puede dar alturas de ola encima de Canarias de 5 metros en aguas profundas que te llegan a la orilla con un run-up importante de 3, 4 metros, a más en rotura y tal. Por lo tanto, tienes que desaguar por encima de eso. Sí, no, pero normalmente depende de cómo baje el barranco, eso puede ser un problema o no. El problema está en el resalto hidráulico que se forma luego. Es decir, te baja aquello encañonado y en aquella zona se forma. Por eso, digamos, parte del análisis se hizo con un modelo más sencillo y demás, y luego para ver un poquitín qué podía ocurrir, lo que pasa que de eso he puesto menos, se hizo un modelo tridimensional completo donde se le metieron distintas condiciones en el desagüe para ver cómo interaccionaba todo esto, porque claro, el problema que tenemos es el de siempre. O sea, este modelo, yo no sé si tenía 60 millones de elementos y esto corriendo en 256 nodos de computación se tiraba 10 días. Entonces, claro, estas puedes hacer 5, no más, y es un dineral. Entonces, digamos, una vez que hicimos el análisis, lo que dijimos fue, ahora que sé la estadística, vamos a ver que los casos extremos, medianamente, en la forma que tienen de interactuar y demás, nos den lugar a lo que tiene que dar lugar. Y efectivamente muy centrado en la zona también del puente y demás, y de lo que era el desagüe. No tanto en lo que pudiese pasar también en la zona costera adyacente. En cualquier caso, quiero decir que como he venido a hablar de mi libro, entiendo que hay un montón de puntos que son discutibles y criticables, y admito la crítica, ni muchísimo menos quiero decir que esto sea la panacea, ni palabra de Dios, ni muchísimo menos. No. ¿Alguna otra cuestión? Gracias. Yo también quería felicitarle por la exposición porque sin ser ingeniero, matemático ni meteorólogo, me parece que lo que era el mensaje que se pretendía transmitir, creo haberlo entendido. A ver si adivinan mi profesión por la pregunta que voy a hacer. A ver. Porque no he podido evitar, la primera vez sí, pero la segunda vez no pude evitar, no pude ahogar mi desconfianza cuando oí la palabra seguros. Sí. A propósito de todo esto, ¿no? Entonces, claro, me puse a pensar en esa línea. Voy a beber agua. Y normalmente, claro, lo que me pareció fue que están ustedes queriendo prever lo que antes eran desastres naturales, o lo que dicen los ingleses, acts of God. Queremos cuantificar los actos de Dios. Entonces, por lo que yo tengo entendido, los desastres naturales no los aseguran las casas de seguros, lo paga el consorcio de compensación de seguros. Entonces lo que vi es, lo que estaba pensando Estate, quieren establecer aquí un mapa de riesgos para obligar a los afectados a pagar primas de seguros, ¿no? Es lo primero que he pensado, que van a venir por aquí. Porque claro, cuando se trata de ubicar una vivienda o de planificar una ciudad, con todas las limitaciones que hemos vivido en Canarias y tal, si ahora vamos a meter también la variable del riesgo del desastre natural como limitador de la facultad de utilizar un suelo, pues no sé a dónde nos va a llevar eso. Entonces, la pregunta que hago es ¿qué nos puedes contar acerca de si esta intuición mía es en realidad algo que está pasando en el trasfondo de todo esto, ¿no? Ni idea de qué trabajas, pero luego me lo dices. Vamos a ver, he nombrado los seguros. En este caso concreto, los seguros no tenían nada que ver, ni había nada detrás de los seguros. ¿Qué ocurre? Que nosotros, un montón de trabajos que hacemos, lo hacemos, por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y algunas reaseguradoras
financieras. Es decir, gente que básicamente se dedica a intentar minimizar el riesgo climático de las inversiones de sus clientes. Es decir, que yo tengo puestos N 1.000 millones de euros, porque esta gente no lleva calderilla encima nunca, en un hotel, y de repente me dicen, contras, es que este hotel está en un sitio donde le va a llegar agua a dolor. Y el saber cuánta agua le va a llegar y cuál es el riesgo al que está sometido es necesario para que estos brokers de riesgo diversifiquen las inversiones de esta gente para conseguir minimizar el riesgo de su inversión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso he nombrado el tema de los seguros. Aquí no aparecían. Pero sí que es cierto que el conocer mejor el posible comportamiento de cualquier evento extremo, de cualquier act of God, ¿no? como decías tú, daño no va a hacer. Es decir, yo prefiero saber que, oiga, mire, usted dónde está ahí, que le habían dicho que se iba a inundar solo una vez cada 100 años, se va a inundar una vez cada 10. Sépalo. Y en base a eso, decida. El limitar si alguien puede construir en un sitio o no debido a... Eso se hace ya, es decir, nosotros tenemos, una vez que defines cuál es la línea de inundación del dominio público marítimo terrestre, etcétera, etcétera, pues hay una zona donde tú no puedes construir. Claro, si esa línea está mal calculada y permites a alguien construir en un sitio donde realmente va a tener problema cada poco tiempo, le estás haciendo un flaco favor también, porque estás permitiendo a alguien que se ponga en un sitio donde tiene un montón de riesgo. Y a mí, el hecho de que se pueda destrozar su casa, que hay que hacerlo de menos, pero es que se puede morir. Entonces, es decir, obviamente yo soy técnico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que digo, a mí mi problema, el que me gusta, acaba en los números y en la cuantificación. El qué hacer con esa información, entiendo que es una cosa que tiene que salir de la sociedad, ¿no? Y el de la sociedad, pues a través de nuestros representantes, políticos y de demás fuerzas y actores. No tengo una opinión especialmente formada al respecto, porque, bueno, por un lado entiendo el hecho de la libertad del individuo. Oiga, si yo quiero fumar, fumo, y el día que me dé un patatús, pues mi problema. Por otro lado, el hecho de que tengamos una serie de servicios para todo el mundo, y dices, oiga, sí, pero es que usted... Es complicado, ¿no? También en el caso concreto del tabaco, bueno, oiga, yo pago impuestos cuando fumo, con lo cual... Entonces, es una discusión complicada. Desde mi punto de vista, en los países anglosajones sí que lleva una implicación. O sea, es decir, cuando hacemos trabajos en países anglosajones, para algunas aseguradoras, efectivamente, eso repercute en la prima que va a pagar quien está en primera línea de playa. En países, tanto en Latinoamérica como lo que hemos hecho en España, esto se utiliza mucho más para planificación. Y se utiliza mucho más para planificación, tanto de decir, oiga, aquí en lugar de poner una residencia, una zona residencial, ¿por qué no ponemos una zona de parque, que es una zona donde se puede inundar? El día que se inunde llegamos y no se pierde tanto. Y para eso es para el uso que normalmente le otorgamos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre que sí que es cierto que las aseguradoras, bueno, pues tienen un interés especial, bueno, porque al final de cuentas, pero de nuevo, cuando hablo de aseguradoras estoy hablando sobre todo de lo que hemos trabajado en países del área anglosajona. En España no hemos trabajado para ninguna aseguradora y, por ejemplo, gente que se interesa por esto, efectivamente, es gente del consorcio. El consorcio sí que suele estar en los foros en que estamos, viendo un poquitín, porque, bueno, al final ellos entiendo que dentro de sus numeritos y demás, pues cuanto mejor caracterizado esté. O sea, para mí, el conocimiento nunca estorba. Lo que hagamos con el conocimiento ya sí que puede ser, pero para mí es una segunda derivada. O sea, yo prefiero saber, y un saber entre comillas, porque esto no dejan de ser modelos y no deja de ser una aproximación, ¿de acuerdo? Pero prefiero saber lo que puede pasar y luego que el día que pase diga, oiga, pues no quise hacer nada, que no que me pille totalmente ignorante y diga, que esto se puede inundar. Pero vamos, no sé si he respondido a tu pregunta o me he enrollado mucho. No, perfectamente. Llevamos una hora justa, un poquito, 4 minutos más. Si hay alguna pregunta más, voy a cerrar el turno de debate y nadie más. Perfecto. Pues muchas gracias, Manolo. Simplemente recordarles que queda
dentro del ciclo Planeta Tierra una sola conferencia que va a ser Salvador Rueda el día 20 de mayo, que es el director de Ecología Urbana de Barcelona, y va a hablar del agua dentro de la ciudad y dentro del aspecto de lo que él está trabajando, las macromanzanas y cómo articular todo este tema. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y gracias a todos por venir.